Muy buenas noches a toda la gente que nos mira, a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que está aquí también presente. Estamos en otro programa más de literatura, Ginebra y otros delitos. Ya saben, como siempre, con gente magnífica, gente muy importante. En esta noche tenemos a Manuel Espinosa Apolo, historiador, filósofo de la historia, me dijiste alguna vez, Manuel, docente universitario. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Walter, gracias. Complacido de poder conversar, dialogar, siempre es muy importante el diálogo, ¿no? Sí, la charla, y en esta época más habíamos quedado de hablar sobre esta cuestión que coincide con lo que se ha denominado oficialmente las fiestas de Quito. Ese es el tema principal, es decir, el origen y algo del proceso de lo que es la ciudad de Quito, esta ciudad. Publicaste recientemente un par de textos acerca de la ciudad de Quito. Uno de ellos es este planteamiento que haces de Quito como ciudad inca. Entonces, la primera averiguación es, antes, en la época prehispánica, cuando o mejor dicho, ya en el proceso de conquista, cuando llegan los españoles, ¿cómo era Quito? ¿Qué había en Quito? ¿Y qué partes de Quito estaban pobladas en el momento en que llegan los españoles acá? Cuando llegó Sebastián de Benalcázar en el Inti Raymi de 1534, lo que va a encontrar es la ciudad inca. Había una ciudad inca y en el entorno de la meseta de Quito estaba golpeada por la erupción del volcán Cotopaxi. Se había erupcionado y había cubierto 30 centímetros de ceniza lo que hoy es el centro histórico donde estaba la ciudad inca. ¿Sí? Entonces eso es lo que encontraron. Encontraron también la ciudad abandonada, puesto que Rumiñahui, ante la catástrofe eruptiva del Cotopaxi, decidió salir de la ciudad con las reliquias incas, los hijos de Atahualpa y las esposas, y se había dirigido al país Yumbo, a la zona de Nanegal, que se conoce el noroccidente. Claro, sí. Y debido a esta erupción volcánica, entonces, esta ciudad que habían construido los incas estaba todavía, pero estaba ya deshabitada, dices. Sí, porque claro, o sea, imagínate, es un fenómeno natural, una catástrofe natural, tenían que salir, pues, ¿no? Claro, algunos historiadores creen también que salieron porque supuestamente Rumiñahui tenía la misión de cuidar a las esposas y a los hijos de Atahualpa, pero ahora ya sabemos con más precisión que lo que estaba cuidando es la momia de Atahualpa, y había sido momificado y la tenía Rumiñahui bajo su custodia, ¿no? Había sido momificado, entonces falleció antes de que vengan los españoles. Claro, pues Atahualpa lo mata Pizarro en Cajamarca en noviembre de 1533 y Benalcázar llega a Quito en junio de 1534. Habían pasado ya algunos meses. Entonces ya se tenía noticias de los conquistadores acá en Quito, ya se sabía que llegaban allá. Ya tenía, según la misma crónica de la conquista de Quito, Rumiñahui enfrentó a Benalcázar en algunos lugares, puso trampas para los caballos, o sea, quiso estorbarle el paso, el camino hacia Quito, ¿no? Pero no lo consiguió, puesto que los andinos no sabían lo que era la guerra, no sabían, ¿no?, cómo enfrentar a semejantes tropas brutales que eran los conquistadores españoles, ¿no? Sí, ese es un dato bastante nuevo, porque se tiene la idea, ¿no es cierto?, según, no sé, la historia tradicional, no sé cuál sería el término, de que los incas eran un imperio y estaban armados, eran un ejército que andaba totalmente en guerras. Claro, es una visión ridícula, criolla, que se inventaron. Bueno, los cronistas españoles ya se inventaron esa idea para justificar la masacre que desarrollaron en el mundo andino. O sea, tenían que crear una amenaza y un enemigo. La idea de crear un enemigo militar en los términos a que estaban acostumbrados. Entonces ellos empezaron a hablar de imperio, de guerras, de batallas, ¿no? Pero en realidad los incas eran como los Dalai Lamas, eran sabios, gente pacífica, y lo que tenían era una corte de los mismos
cronistas de Pizarro que escribieron cuando se encontraron en Cajamarca, que venía acompañado de bailarines, dice. Entonces ahí no había ningún arma, ni soldados, ni nada de eso, ¿no? Bailarines que barrían el piso y otros bailaban con pífanos, tambores, ¿no? Eso es lo que ellos mismos describen. Okay. Y después fueron cambiando el discurso porque tenían que justificar las matanzas que hicieron. Entonces dijeron, no, es que si era un ejército, eran soldados, ¿no? Pero no se han encontrado armas, pero quieren hacer pasar como armas, son cosas ridículas, son instrumentos de caza, de caza menor, son instrumentos de trabajo, otros son instrumentos que tenían los ganaderos que arriaban las llamas, pues eran para enlazar a las llamas, cosas de eso, ¿no? O sea, eso no es un arma de guerra, ¿no? Claro. Máximo lo que habían eran cetros, sí, con los champis eran unos cetros, pero tenían un valor simbólico. El Inca llevaba un champi, que era una estrella de piedra, ¿no? Llevaba. Pero eso no es un arma, no estaba diseñada para quitar la vida a otro ser humano, ¿no? Probablemente, y había muchos juegos, ¿no? Entonces usaban una serie de instrumentos como los de los Juegos Olímpicos que hay ahora para jugar entre ellos, nada más. Eso es lo que se ha encontrado, o sea, no hay armas. Ese es el colmo, que se siga insistiendo en eso porque no hay ninguna evidencia. Ok. Y lo otro, ¿cómo tú le dibujas a esta ciudad inca que fue Quito? ¿Cómo fue el proceso de llegada de los incas hasta acá y con qué vinieron y cuáles serían el lugar en donde se creó esta ciudad ahora en el Quito contemporáneo? Sí, los incas, como ellos habían elevado la imagen del sol como la deidad suprema, les interesaban mucho las posiciones astronómicas del sol. Entonces detectaron que lo que hoy llamamos mitad del mundo, ellos no lo llamaban así, sino lo llamaban el asiento preferido del sol, estaba aquí en los Andes equinocciales. Entonces ellos crearon el Tahuantinsuyo para llevar adelante una misión salvacionista, querían salvar al quinto sol, que decían ellos, ¿no? Es un fenómeno un poco complicado explicarlo así, sin imágenes, pero los incas eran grandes observadores, eran astrónomos porque venían de Tiahuanaco. Entonces ellos descubrieron que por el movimiento precesional de la Tierra, el Sol en la salida heliacal, que se llama al amanecer, en los Capay Rainis, ya no estaba saliendo en un brazo de la Vía Láctea, ellos llamaban el río de las estrellas, sino que había una tendencia a que el Sol salga a un lado. Eso es debido al movimiento precesional de la Tierra, es un cabeceo que da la Tierra. Cada 21.000 años completa un círculo. Esa es una cosa que los europeos descubrieron recién en el siglo XIX. Los pueblos andinos, las civilizaciones andinas ya sabían de eso y se dieron cuenta, claro, que el Sol desde la Tierra, visto de la Tierra, tenía una desviación, que hicieron corregir esa desviación, ¿sí? O sea, se plantearon una misión inhumana, ¿sí? Claro. Y ahí está la grandeza de los incas. Entonces quisieron corregir eso porque para ellos eso marcaba el final de una era, del quinto sol, que ellos llamaban Pachacuti. Y los pronosticadores, los agoreros de ellos dijeron que eso significaba que se iba a cerrar el sol saliendo a un lado de la Vía Láctea, significaba que no se podía abrir el camino, las puertas que conectaban a los muertos con los vivos y a los vivos con los dioses. Eso significaba el fin de la memoria, el fin de la religión andina, es decir, el fin de todo. Entonces sabían eso y querían evitarlo. Viracocha Inca fue quien proclamó esta profecía en 1430, diciendo que después de 100 años esto iba a suceder, el Pachacuti, ¿no? Es lo que se llamaba el Pachacuti. Ok, entonces llegan los incas acá, exactamente a lo que es ahora el centro, claro, histórico de Quito. Con ese propósito y esa finalidad de corregir la desviación del sol y salvar al quinto sol. Hacían un ritual que se llamaba Intihuatana, era de magia simpática. Se operaban en la representación del sol, así como el vudú, que opera en la representación de un muñeco que representa a una persona. En la representación del sol operan y pensaban que lo que hacían en esa representación iba a incidir en lo representado, o sea, en el astro, ¿no? Entonces ese ritual creyeron ellos que iba a ser más efectivo aquí en lo que llamaban el asiento preferido del sol, en la línea ecuatorial. Entonces crearon casi el Tahuantinsuyo para llegar a Quito. Y lo consiguieron en una cuestión, fue muy rápido, cuestión de 30 años,
50 años, digamos, ¿sí? Llegaron ya a Quito. Y eso se debió porque los pueblos andinos conformaron un estado como hermandad. O sea, el origen de la formación del Estado en América es muy diferente a la experiencia asiático-europea, que va a través de la conquista, la dominación. Aquí no, aquí se hacía en base a hermandades interétnicas, acuerdos, a colaboraciones. Entonces, por eso es que llegaron, o sea, se unieron a este proyecto que no tenían nada que perder, porque los incas requerían las huacas para hacer el ritual de amarre del sol. Y a cambio estaban ofreciendo acceso a los recursos naturales, a hacer vías, a hacer andenes, es decir, todo era ganancia. Los pueblos andinos casi no tenían nada que perder, por se unieron a ese proyecto, todos colaboraron y crearon eso que se llama Tahuantinsuyo. Era una hermandad interétnica. Pero entonces la ciudad que la construyen aquí fue con este motivo justamente, con este motivo claro, con ese motivo de escenificar este ritual del amarre del sol, el Intihuatana. Ya, y dentro de esto también existían rituales, supongo que en estas épocas, en las épocas del Inti Raymi, por ejemplo, ¿qué tipo de rituales tenían los incas? El ritual más importante era, había una gran soga, los españoles llaman maroma, una huasca. Eso le llamaban la yaguirca. Dicen que estaba en el panecillo, había un templo. ¿Ya? Entonces la sacaban esa para simular que iban a atar al sol, ¿sí? La llevaban a la plaza, participaban los jóvenes que estaban haciendo el ritual de paso de niños a adultos, ¿sí? Entonces eso lo dejó descrito Cristóbal de Molina. Esto vi en el Cusco, pero creemos que en Quito debió ser similar. Entonces llevaban la soga y con eso cercaban la plaza principal, y ahí habían una serie de rituales, juegos, básicamente eran juegos. El mundo andino es lleno de juegos, por eso nuestra cultura popular está llena de juegos. Lastimosamente se han ido perdiendo los juegos tradicionales, pero se jugaba en todo evento social o en toda manifestación social. Hasta en el velorio había una variedad de juegos maravillosos que se han perdido. Entonces se jugaba mucho en el mundo andino. Entonces eran juegos, claro, habían sacrificios de llamas, y una serie así de rituales que se ofrecían al sol para evitar esa desviación que ellos querían evitar. Entonces eso es lo que sucedía básicamente. Claro, hay una tradición que quedó en Quito que decían que la soga la tendían desde el Yaguirca al Guanacauri, a San Juan. Entonces eso es lo que quedó, esa referencia. Era una leyenda que contaban. Ya la registraron en el siglo XIX, los viajeros que pasaron por Quito registraron eso, y luego después don Neptalí Bonifaz la transcribió en 1920 por ahí, ¿no? Porque él andaba en los barrios del Quito de ese entonces, hablando con los abuelitos, le contaban y él transcribía esas leyendas. Entonces esa es una de las famosas leyendas antiguas de Quito, ¿no? Que los incas tendían la soga del Yaguirca al Guanacauri. ¿Y quién vino para acá y quién lideró, digamos, esta construcción fue Huayna Cápac? No, Tupac Yupanqui es el que llegó. Sí, Tupac Yupanqui llegó. Todavía el Pachacuti Inca estaba gobernando según los ordenamientos que nos han dejado las corrientes españolas, ¿no? Entonces Tupac Yupanqui llega. Y después, claro, Huayna Cápac como que engrandece la ciudad. Sí, esos fueron los dos momentos. Tupac Yupanqui creando la ciudad de Quito, que es un nombre de la lengua secreta de los incas. Quito es Puquina, no es ni aymara ni es quechua, es Puquina, es la lengua sagrada de la élite inca, que eran de Tiahuanaco, y significa una tortolita. Esa es la Metropelia melanoptera, que todavía se la puede ver en el Antisana, que hay mucho en la zona del Cusco. Entonces el nombre de esa palomita es Quito. Y le pusieron eso porque esta palomita en las vísperas del Inti Raymi hace una migración altitudinal. Vive en el páramo, pero baja a los valles. Entonces cuando baja al valle anuncia el Inti Raymi. Entonces como una mensajera del dios Sol. Okay. Por eso le ponen a este lugar, le ponen Quito. Y así Quito con O, no Quito, porque Quito, tú dices que no existió Quito. Es Puquina, no es quechua, en el quechua dice que la O no, bueno, son fonemas propios, cada lengua tiene sus propios fonemas, sí, sino claro, que suena parecido a la O de las lenguas occidentales, pero es un fonema propio que es más asimilable a la O actual, no a la U.
Claro, entonces esta cuestión que se ha ido creando de Quito con K y con U exactamente, puede resultar no tener un origen real, digamos. Claro, no es, no se sustenta, y de ahí pues es normal que los discursos nacionalistas, las construcciones identitarias siempre manipulan, ¿no? Aparentemente usan ciertos datos históricos, pero los manipulan a su conveniencia, ¿no? Entonces, el nacionalismo criollo siglo XX, bueno, no hizo el nacionalismo criollo, más bien los que se han inventado el Quito con Gu son las organizaciones indígenas, ¿sí? Porque quieren afirmar esa idea de que es quichua, y en el quichua no hay la O, entonces puesto la U. Claro. Pero eso no, en ningún documento histórico vas a encontrar Quito escrito con U, eso no existe, no hay. Ni siquiera en el habla popular tampoco existe. En la antroponimia, que es lo que recurrimos también los historiadores, que es una constancia fidedigna de las palabras antiguas. El apellido Quito, que es muy común en el sur y en el Perú más, pues porque es un apellido del sur. Y aquí en el Ecuador es muy común en Azuay. En Azuay están todas las familias que se apellidan Quito, ¿no? Hay unos están en Loja y otros están en Chimborazo. Y aquí mismo en el norte no existe ese apellido. Entonces es con O. Ah, ok. Entonces, bueno, varios datos de la historia que conocemos que en ese caso que procede, ¿no? Primero desmentirlos y luego como irlos sacando, no sé si claro, hacer conocer lo que es la verdad. O sea, eso es lo que hacemos los historiadores, tratar de mostrar con evidencias lo que hay, ¿no? Claro. Y también detectar las manipulaciones que han habido. Resulta interesante porque siempre responde a eso ciertas finalidades. Eso también es interesante. Sí, ¿por qué manipulan? ¿Por qué cambian? Porque sabemos que existe, por ejemplo, un pueblo autodenominado, supongo, Quitucara. Entonces, este pueblo eso Quitucara... es una construcción identitaria de hace 20 años, 15 años, no es más. Porque nunca existió eso. Nunca existió, ¿no es cierto? No tiene un sustento histórico, ¿no? El único sustento histórico serían los Caras, al que se refirió el padre Juan de Velasco, que sería un pueblo que todavía que viene desde el Perú, ¿sí? Y eso es muy claro, el padre Juan de Velasco, vienen del norte del Perú, traen la pirámide trunca, dice el padre Juan de Velasco, ellos introdujeron el quechua en la sierra, porque el quechua se hablaba en la costa, era la lengua del espóndilus, del comercio del espóndilus, se hablaba primero en la costa. Entonces los Caras, como emigran de la bahía de Caracas a la meseta de Quito, dice el padre Juan de Velasco, entonces introdujeron el quechua, la lengua del Inca, introdujeron ya en esos, antes de los incas, ¿no? Porque el quechua es una lengua pre-incásica, ¿no? Y ahora nos puedes hacer como una explicación gráfica así de qué partes del actual Quito ocupaba la ciudad inca. Pues, lo que es el centro histórico. La ciudad inca tenía una super plaza, una gran plaza, que era la unión de lo que hoy llamamos la Plaza de San Francisco, hasta el Santo Domingo, avanzaba hasta la Plaza Grande, y daba eso, era una super plaza, ¿sí? Porque la concepción de la ciudad inca era totalmente diferente de la ciudad occidental. Los incas, las civilizaciones americanas, ellos jamás construyeron lo urbano como una ruptura frente a lo rural, no. Entonces era una continuidad del mundo rural campesino en la ciudad. La ciudad se habitaban solo determinadas épocas del año, eran tinglados, donde se escenificaban rituales. Entonces ocupaban básicamente en los raimis básicamente, y una vez que ocupaban se retiraban a sus casas que estaban entre las chacras en el mundo rural. Entonces es otra concepción de la ciudad. Las ciudades eran más importantes el exterior que el interior. Tenían que armonizar con el paisaje. Pues hay una concepción totalmente diferente de la ciudad moderna y occidental. Y bueno, estaban ocupados en lo que es ahora el centro histórico como tal. ¿Y las casas de qué material hacían? De algunos materiales, de piedra pulida, de piedra no pulida y mucho adobe, utilizaban muchísimo el adobe. Cierto, bueno, quizás en este momento aún algún rato me gustaría conversar sobre la construcción de Machu Picchu, que yo creo que sigue siendo enigmática. Acá tú propones que algunas piedras del centro histórico que están utilizadas en algunos edificios pertenecían a esta ciudad inca. Claro, porque eso los mismos españoles nos
nos dejaron esas información. O sea, el mismo Benalcázar dice que buscando el tesoro de Quito, que él no sabía que lo que estaba guardando con celo Rumiñahui era el cuerpo momificado de Atahualpa. Como él era europeo saqueador, creía que era oro. Entonces ahí nació el mito del tesoro de Quito, ¿no? Que no había ningún tesoro, porque para los incas no tenía mucha importancia el oro. Lo usaron muy poco, porque los incas no eran extractivistas, entonces ellos no tenían minas. Se usaban el oro que se encontraban en afloramientos, nomás que estaban ahí. Entonces era muy poco, lo utilizaron para ciertos objetos rituales muy vinculados al culto del sol. Entonces era muy poco lo que habían, todo eso se lo llevaron los mismos españoles. Y no había tal tesoro de Quito. Entonces él buscaba ese supuesto tesoro de Quito, pero nunca se enteró que lo que custodiaba con celo Rumiñahui era el cuerpo momificado de Atahualpa. Y por cierto, acerca de eso, ¿logró cusodiarla? O sea, ¿existe en algún lado la propia de Atahualpa? ¿O lo escondieron? La escondieron, claro. La escondieron, no se sabe. Hay pistas, ¿no? Tamara Estupiñán se empeñó en rastrear más o menos. Hay pistas, ¿no? Una pista apunta al Quilotoa. Habría una necrópolis que construyeron dentro del agua y ahí le pusieron a la tumba de Atahualpa. Y la última pista es una laguna en Yanganati. ¿Sí? Entonces, hasta la tradición popular ha guardado esa idea de que el Rumiñahui hizo una laguna para guardar ahí el tesoro. Entonces, ahí donde dice tesoro, hay que entender que es la momia de Atahualpa. Entonces, estaría por ahí. Cosa que era muy común entre los incas, porque un fardo funerario de Huayna Cápac también lo enterraron debajo del río Angasmayo, dicen, ¿no? Los mismos cronistas españoles ubicaron esa información y transcribieron el sentido, ¿no? Entonces era común hacer necrópolis dentro del agua. Dicen que allí en Gapirca, en Culebrillas, una vez que hubo una sequía, se secó tanto y vieron que había unas gradas o construcción inca debajo de la laguna. Ah, mira. Grandes constructores. Tenían un mito los incas, que decían que debajo de las lagunas habita el Amaru. ¿Sí? El Amaru es el dragón andino, muy parecido al dragón chino, ¿no? Es el ser de la destrucción y la construcción, el que destruye, pero construye al mismo tiempo algo nuevo, una nueva época, ¿no? Entonces Atahualpa estaba muy asociado con el Amaru, por eso había que sepultarlo debajo del agua. Bueno, y esta cuestión de la ciudad inca como tal, bueno, y todo lo que estás contando en este momento, ¿se sobrepuso a los pueblos que habían aquí antes de los incas? ¿Qué sé yo? No existía entonces, antes de la ciudad de Inca, Quito, no existía la idea de una ciudad como tal. No. Ahora existían barrios, me imagino. No había antes de los incas en la zona donde está el centro histórico. No había nada. Los pueblos preincásicos estaban ubicados alrededor de la meseta. Chillogallo, probablemente en Guajaló, San Roque, en Chilibulo, no, Chilibulo, pero parece que fue solo un campamento, no era una aldea, ¿sí? Estaban por ahí, ¿no? Y obviamente el más importante eran los Zambisa, ¿no? Y Cotocollao, pero eso está fuera de lo que era la ciudad histórica. En la ciudad histórica no había nada, entonces los incas crearon un espacio vacío, crearon la ciudad. Ya. Bueno, interesantísimo todos los datos que estás dando. Y con respecto, ahora sí podemos hablar sobre la llegada de los españoles, que ocurrió, dijiste, en 1534. En junio. 20 o 21 de junio aproximadamente, 1534, él llega a Benalcázar, ¿sí? Luego se regresa otra vez a Riobamba, ahí hacen la fundación de Santiago de Quito, y luego ahí en esa acta dicen que debe tomar posesión de la ciudad inca, trasladar eso que habían hecho allí en Santiago de Quito, que es en Cajabamba, actual en Riobamba, trasladar a donde estaba el asentamiento incásico. Y eso es lo que iba a hacer ya posteriormente. Pero el 6 de diciembre lo que se crea es el cabildo de la ciudad, que es la piedra angular del sistema colonial. O sea, lo que se está festejando es la inauguración del sistema colonial. Es decir, es una cuestión antipatriótica e inconstitucional, porque nosotros somos un Estado moderno que nació de zafarnos del sistema colonial.
¿sí? Entonces, no podemos celebrar, ¿no es cierto?, algo que está antes de la independencia. O sea, creo que en la Constitución sí se señala muy bien eso. Es una medida inconstitucional, es ilegal y absurdo, y simbólicamente tiene repercusiones muy negativas para la mentalidad, la memoria, la identidad de las personas que viven aquí. Bueno, y a veces uno se pregunta cómo fueron estos primeros decretos que ya sobreponían al conquistador, ¿no es cierto?, por encima del conquistado. Es decir, supongo que en alguna parte, cuando ya hicieron la fundación, qué sé yo, y también las primeras leyes acerca de esta ciudad de Quito, que ponían a los, no sé cómo los denominen ahí, aborígenes o naturales, en condiciones inferiores. Claro, porque los europeos, los españoles eran cristianos. Uh-huh. Habían construido toda esa jerarquía ya desde que cayó Roma mismo, ¿no? El cristiano es hijo de Dios, entonces los musulmanes eran inferiores, los otros eran no cristianos. La categoría de no cristiano era una categoría de inferior. Cuando llegaron a América descubrieron que, claro, los pueblos originarios no sabían nada del cristianismo, entonces primero dudaron de que tengan alma, pensaron que eran animales. Luego, claro, el debate sobre si tenían alma o no la ganó por ahí Bartolomé de las Casas. Uh-huh. Aceptaron que tenían alma, por tanto había que evangelizarlos, cristianizarlos. Entonces, para ellos evangelizar y cristianizar era imponer el credo. No es que te preguntaban, oye, no, claro, ¿quieres ser cristiano? No. O te bautizas o te mato. Es el lenguaje del colonialismo, ¿no? Es brutal, ¿no? Entonces imagínate, llegan acá que son inferiores, entonces son los no cristianos, los indios, se pusieron el término de indios. Entonces, lo que hicieron era expropiarles, porque esa es la lógica de guerra, claro, que maneja Europa desde miles de años atrás. Supuestamente ganan por la guerra y es de ellos. Entonces se quedan con lo de ellos. La guerra es un mecanismo de saqueo, básicamente. Se hace para saquear, para expoliar. Entonces, como parte de esa lógica del saqueo, pues, o sea, hay una expropiación, digamos. Claro, claro. O sea, los conquistadores se quedan con los palacios, las casas, los terrenos que encuentran en la ciudad, en el asentamiento inca. Lo primero que se dividen es la plaza, porque en la plaza, como no había edificaciones, era bien planito, entonces ahí aplicaron esa lógica que ellos tienen, el del damero. Son como un tablero de ajedrez, está ahí, entonces terrenos para los principales conquistadores, ¿no? Y después ya se van apropiando de lo que estaba más allá de la plaza. Claro, y se supone que en este viaje, bueno, en el que llegaron acá a América, los españoles no trajeron mujeres. La reproducción o la cuestión sexual era someter a las mujeres de los pueblos originarios. Claro, pues guerra, como ahora. La violación es para ultrajar el linaje, pues es como un ritual de toma de posesión. Es como tomar un terreno, tomas a una mujer, la violas. Entonces esa es una lógica de la guerra en la experiencia histórico-asiático Entonces ocurrió así el mestizaje, prácticamente. No, nació una primera generación de mestizos que después se indianizó, porque no tenían mujeres españolas para casarse. Casaron con mujeres indígenas y los hijos de ellos con mujeres indígenas y otra vez con indígenas. Y no fue posible miscigenación genética, ¿no? Porque los pocos españoles, acá llegaron muy pocos españoles, llegaron solo como funcionarios porque tenían la población india para que trabaje. No es el caso de lo que va a pasar en la cuenca del Caribe. Entonces ahí, como exterminan a los pueblos indígenas, los reemplazan por los hermanos africanos, y ahí también llegó uno que otro colono español. Entonces ahí sí se da un mestizaje genético, ¿no? Pero acá no, acá lo que se da es un mestizaje cultural, digamos, pero no genético, porque eso ya se ha estudiado hasta el genoma del hombre ecuatoriano, y está estudiado, lo hizo el doctor Pacimiño en la UDLA. Dice que más del 60% del genoma ecuatoriano son genes indígenas. Entonces somos hasta genéticamente indígenas. Ok, bueno, me imagino todo este trauma que queda en la gente, en el conquistado, ¿no? Todo este trauma que yo creo que no se logra superar todavía. Entonces hacen este documento para fundar una ciudad española llamada Quito, San Francisco de Quito en este caso,
¿no es cierto?, que intencionalmente la iban a hacer primeramente en Riobamba, ¿no? La iban a hacer ahí, la logran hacer acá y se establece. Y ese, tú dices, es el punto angular para la colonización. Claro, la creación, el cabildo es la piedra angular del sistema colonial, que es un sistema administrativo de dominación brutal. Entonces crean el cabildo, es la primera institución. El cabildo reparte las encomiendas. La encomienda es otra institución clave para la dominación, ¿no es cierto? Convirtieron a nuestros abuelos en servidumbre, ¿sí? Y una servidumbre inferiorizada. O sea, había que inferiorizarlos, empobrecerlos, pauperizarlos, homogenizarlos, estandarizarlos. Es decir, crear al inferior. Entonces, eso se crea a través de estrategias de dominación, creas al inferior, ¿sí? Entonces, a la larga, quien sufre el sometimiento termina siendo lo que el dominador quiere que sea. Entonces, como el dominador quiere que seas inferior, casi subhumano, te conviertes en eso. Esa es la lógica brutal de la dominación y de la opresión. Bueno, y en este panorama, ¿cómo fue? Bueno, hay esta cuestión de, a veces mito también, por eso te pregunto sobre la defensa que hizo Rumiñahui de la ciudad de Quito, si es que dejó quemada en verdad la ciudad de Riobamba, porque estas cuestiones corren por ahí, ¿no? O sea, el papel de Rumiñahui era salvaguardar la momia inca de Atahualpa. Entonces, lo que hizo fue esconderla, que es lo que podía hacer. O sea, no podía dar guerra, ya te digo, porque no sabían lo que era la guerra. Huyó. Escondió la momia, eso es lo que hizo. Que ha incendiado Quito, creo que es una lectura equívoca. La ceniza que encontró en Alcázar era la erupción del Cotopaxi. Entonces, creo que infirió que habían encendido Quito. Después dijeron que Rumiñahui quiso volver a tomar la ciudad, pero no él, sino mandó a un capitán de él. Y que él ahí, cuando quiso retomar la ciudad, después de 2 meses, él sí habría provocado un incendio. Eso está escrito en las mismas crónicas españolas. Entonces, eso es lo que sabemos. Pero conociendo cómo eran los españoles, es difícil creerles, ¿no? Eran unos bandoleros, saqueadores, claro. Y generadores de cuentos, pues, porque totalmente, para justificar las atrocidades que hacían, pues, ¿no? Y eso eran maestros del engaño, es parte de la violencia brutal que implica la guerra. Entonces, son maestros del engaño. Eso es lo que caracteriza no solo a los españoles, sino al sujeto occidental. Y a buena parte de los criollos, ¿no? Porque justamente cuando se inaugura la república son los criollos los que toman el poder. Y claro, esta viveza criolla yo creo que tiene que ver muchísimo con esta forma de ser ya del criollo, ¿no es cierto? Que trata de aprovecharse de la mínima del otro, arribar, no sé, representar cosas que no tiene, etcétera, etcétera. Claro, es la condición del sujeto moderno occidental. Occidental en general, no solamente del criollo. El que institucionaliza la brutalidad, el que institucionaliza la acumulación, la codicia, el que jerarquiza la sociedad, crea inferiores. Él se elige, crean la supremacía del hombre blanco, están actuando bajo esos parámetros. Aquí, en cualquier otra parte del mundo occidental, iban a hacer eso, en las colonias y en las metrópolis. Y eso es lo que están haciendo. Claro, y permanece eso, ¿no? Bueno, coincidió con el inicio de la modernidad. Hasta ahora siguen enseñándonos de que se solucionan los problemas a patadas y disparando. Claro. Todo Hollywood se hizo para eso, para justificar y legitimar la brutalidad que es la guerra. Y, a ver, con respecto a esta relación, entonces, hubo un momento en que los incas respetaron las castas incas o se fueron también contra no sé, las autoridades incas. Las autoridades de la sociedad local, claro, pues porque es que Inca no es ser un grupo étnico. El Inca no era un grupo étnico, es una comunidad de creyentes que acogen un culto, así como la extensión del budismo en el Tíbet. Eso es lo que se llama Inca. O sea, no es un grupo étnico. O sea, habían incas de Sangolquí, que hoy llaman Sangolquí, que era Ananchillo, incas de Urinchillo, había incas por todo lado, ¿no? Ya. Entonces, claro, algunos historiadores dicen, no, es que hay que diferenciar los incas de prestigio y los incas de linaje.
Los incas de linaje, claro, era una élite que vivía en el Cusco, sí, pero en todo el territorio andino habían incas, se hacían llamar incas, porque habían adoptado ese culto. ¿Sí? Entonces, ahora en la academia se maneja la idea de que lo inca es una comunidad de creyentes. Pero, y el nombre Inca es como tal o es Inga. No, eso también es un equívoco que surgió de una interpretación de los cronistas españoles, ¿no? Parece que los incas eran una élite de jugadores y de atletas, ¿no? Ni siquiera ellos se llamaban así incas. Era ese segmento, no se autodenominaban, ese grupo de atletas de élite y bailarines les llamaban incas. Y de ahí pasó la denominación ya en el siglo XVII a llamar a todos incas. Pero en cambio tú dices que habían incas por todo lado. Entonces, o sea, claro, que se reconocían como hijos del sol en ese sentido, ¿no? En ese sentido, sí, en el sentido hijos del sol religioso que adoptaban los rituales, las ceremonias y una vestimenta ritual que tenían los líderes religiosos. O sea, eran líderes religiosos, pero que eran de aquí mismo, locales. Ya. Entonces a esos es lo que se les llama incas de privilegio, les llama. ¿Y Atahualpa, en dónde nació? Todo apunta a que nació en Caranqui. Sí, en Caranqui mismo habría nacido. Sí, en Caranqui. Pero para los incas la pertenencia no lo daba donde nacía, sino el vínculo sanguíneo. Como Atahualpa era hijo de Huayna Cápac, era cusqueño. Por el vínculo sanguíneo. Era de un grupo elitista del Cusco. Por tanto, para los incas, Atahualpa era cusqueño, a pesar de que haya nacido en Caranqui, como Huayna Cápac, que parece que nació en Tumipampa, en lo que hoy llaman con esa fea palabra Cuenca. Entonces, claro, imagínate cambiar ese nombre tan bello de Tumipampa, ¿no? Porque es hasta poético. ¿Y qué significa Tumi? Era el cuchillo ritual con que sacaba el corazón a las llamas. Mira. Sí, como una media luna. Yeah. Pampa es valle, ¿no? Una cosa bien loca, ¿no? Entonces, mira, Cuenca, ¿qué querrá decir eso? Era por la ciudad esa de Cuenca, de España, ¿no? Entonces, Huayna Cápac había nacido ahí, pero nadie dudaba que Huayna Cápac era cusqueño, por el linaje sanguíneo, no es por el lugar donde nacía. Y bueno, se supone que también Atahualpa fue el último emperador inca. No sé si esté bien dicho el último emperador. Claro, antes de que lleguen los españoles, sí. Pero después de que llegaron los españoles hubieron otros emperadores, que el mismo Pizarro los coronó y los... hubo más. Claro. Y después los descendientes de Manco Inca fueron algunos más, los incas de Vilcabamba, hasta llegar a Tupac Amaru I, eran 3 incas más. Ellos ya se rebelaron, los españoles fueron a vivir en Vilcabamba, Machu Picchu más atrás, en la selva, y de ahí habían aprendido a cabalgar, a usar los arcabuces, las espadas. Hicieron algo como una guerra de guerrillas, pero claro, no pudieron avanzar mucho porque para ellos era nuevo. Usar armas, hacer la guerra, era muy nuevo. Entonces los obligaron a que se defiendan, porque ellos cometieron tantos abusos y atropellos que ellos decidieron hacer eso. O sea, escapar del Cusco, irse a vivir en Vilcabamba y desde ahí atacarlos a la manera española. Y con lo que tiene que ver en este enfrentamiento que se supone hubo entre Atahualpa, o no sé, el Incario, sí, Huáscar primero, y también con los pueblos del norte. No, pero es de Huayna Cápac. Dicen que ha habido una guerra, ¿no? Contra los Otavalos, los Caranqui, no una guerra, sino que ahí hubo una suerte de tensión porque los pueblos tenían que entregar las huacas, que eran los dioses ancestrales, y parece que no hubo un acuerdo, pero no hubo una guerra, no es que hubo ninguna guerra, y algo pasó ahí y se resolvió a través, como resolvían los incas, con juegos rituales, jugaban. Lanzaban una culebra de lana, y el que la tenía que ensartar con esa boleadora que llaman los argentinos, que es el ayllo, lanzaban. Entonces el que ganaba y aceptaban eso. Después bailaban y cantaban y se emborrachaban. Eso era. Eso, imagina, ¿qué tiene de guerra eso? Claro, no tiene absolutamente nada. Entonces a eso llaman guerra, porque eran los europeos que estaban interesados en crear la idea de que ellos habían ganado una guerra.
tuvieron que crear un enemigo, un falso enemigo. Entonces, este mito de que la laguna de Yaguarcocha está llena de cadáveres leyenda republicana, y todo. eso. No, una leyenda colonial. Los mismos españoles crearon eso, pero se ha hecho prospección arqueológica, no se ha encontrado absolutamente nada. Ninguna matanza, nada de eso. Porque yo recuerdo en algún momento, revisando estos libros de historia que son del ministerio, justamente está este relato, ¿no? De que los guambras fueron los que se dio muerte entre sí. Guamaracona es Guamaracuna, que ya por la influencia del español derivó en Guambra. Sí. Entonces, no es la claro, palabra. el mito dice que Huayna Cápac habría matado a los adultos y solo habría dejado a los niños, por eso les llamó los Guamaracona o los Guambracuna. Sí. Pero no hay asidero, no se ha encontrado. Lo que pudo haber pasado fue alguna epidemia que diezmó a cierta parte de la población de esos señoríos de ahí y habían quedado más jóvenes, mujeres, ¿no? Pero entonces les decían el pueblo de jóvenes, el pueblo de los Guamaraconas, de los Guambracuna. Pero no es por una guerra, probablemente debe haber sido una epidemia, alguna cosa así, ¿no? Pero entonces la palabra originaria del quichua es Guambra o no? ¿O es un hispanismo ya? Ya es una deformación por influencia del español. Creo que es Guamara, Guambrana, algo así. No me acuerdo exactamente. Ahora, antes, bueno, esta llamada celebración de la Fundación de Quito, ¿no es cierto? No tenía ni siquiera existencia, sino más bien parece que es en el siglo XX en donde se crea esta fundación. Lo crearon los fachos, los falangistas, lo crearon, ¿no? Y vos habías puesto ahí en el cartel fundación o invasión, eso te quería decir que es lo mismo. La fundación, la fundación es un acta de posesión del terreno que es conquistado, sino que los falangistas del siglo XX le dieron la idea de que fundación es creación. Fundación no es creación, sino es toma de posesión militar, mano militar de un espacio que supuestamente conquista. Entonces fueron las oligarquías del siglo XX quienes le dieron la idea de que fundación es creación. Entonces dando a entender que los españoles han creado Quito, ¿no? Cuando era un asentamiento inca. Ni siquiera para los españoles fundación era creación. Fundación es toma de posesión en nombre del rey de las tierras que conquistas, en este caso del asentamiento inca. Claro, entonces en este caso viene a ser un sinónimo. Fundación e invasión. Es casi lo mismo. ¿Sí? O sea, es el ritual por la cual consagras la invasión. Entonces haces un acta y levantas el acta diciendo que tomas posesión en nombre del rey, del papa, algo así era, y tomas posesión. Y además, bueno, esta llamada Fundación Española de Quito no solamente es este nombre como tal, sino, no sé, esta élite trata de recuperar toda su hispanidad. Claro, que ese es un concepto fascista español, que fue creado por Primo de Rivera, esto que se llama el hispanismo. Y el fascismo español se llama falangismo. Ellos crearon esta idea del hispanismo más o menos como la idea nacionalista alemana, de que hay una sangre española, que esa sangre española es especial, y esa creó a los asesinos seriales que llaman conquistadores, ¿no? Entonces, qué proeza, ¿no? Imagínate, el genocidio es una proeza. Entonces, una barbaridad. Entonces estas las ideas locas de estos fachos españoles, los falangistas, crearon esto de la hispanidad, la sangre española. Dice que ahí está el genio, que esa sangre explicaba el genio de España, que han descubierto América, que han conquistado y todo eso, ¿no? Entonces esa vaina la cogieron ciertos gamonales de la sierra que eran falangistas. Sobre todo muchos de ellos eran discípulos, fueron algunos discípulos del arzobispo González Suárez. Ellos adoptaron el falangismo y como el falangismo rendía culto a la sangre española y presentaba la conquista y el descubrimiento como gestas, entonces dijeron no, pues la ciudad de Quito, la que había sido la capital de la rebeldía en todo Hispanoamérica, porque Quito era la ciudad rebelde que siempre se rebeló contra el colonialismo, ¿sí? Entonces para
deshonrar la memoria y la historia de la ciudad de Quito, hicieron esto. Entonces, que Quito, el día de Quito sea el día precisamente de la creación del cabildo del sistema colonial, la inauguración del colonialismo, ese que sea el día de Quito. O sea, es perversa la maniobra, ¿no? Muy perversa. Bastante perversa. Perversa, ¿no? No olvides que la perversión es la opción del mal sabiendo que estás haciendo mal y daño. Teniendo conciencia del mal. Bueno, Manuel, estamos llegando ya a la parte final, se nos ha ido rapidito el tiempo. No sé si alguien quiera preguntar algo acerca de lo que estamos conversando, tener alguna curiosidad. Para ir concluyendo esto, ¿nos podrías dar, no sé, tú alguna reflexión acerca de esta fecha justamente, aunque ya hemos conversado bastante, ¿no? Nos has ayudado a discernir varias cosas creadas por las mismas instituciones de la colonia y bueno, y también las contemporáneas. Bueno, pues ¿cuál es una reflexión falangistas de la década del 30 que son los responsables de haber inventado esta fiesta, que es una cosa repudiable? La fecha es repudiable, es ilegal, es inconstitucional, es antipatriótica. Entonces es aborrecible. Lástima que, claro, que con el cebo de la fiesta, del carnaval, con eso, claro, se acarrea a la gente. O sea, haber designado esta fecha para celebrar Quito es parte también de una estrategia de embrutecimiento, de estupidización a las masas. Es para anular su conciencia crítica. O sea, claro, y que estén celebrando, no saben lo que están celebrando. Claro que sí, es una... O sea, ningún pueblo celebra el exterminio, la violación, el saqueo. Eso no es sano, no es lógico. Yo no conozco, creo que ni en otros lados sea motivo de celebración aquello. Creo que es un caso único, ¿no? Por eso es brutal, es deplorable. Nauseabundo, se cabe el término. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Cofradía que nos ha brindado el espacio acá. Gracias a Andrés, como siempre, que ha estado en la parte técnica, y a toda la gente que ha estado aquí. Y bueno, pues nos veremos en una siguiente oportunidad. Su despedida, maestro. No, me complace haber podido dialogar sobre este tema que da para mucho. Pero bueno, algo hemos dicho. Y no, o sea, yo antes era crítico de esa celebración, pero ahora creo que me regodeo viendo lo deplorable y la decadencia en que ha devenido esta brutalidad, ¿no? Creo que se resume en esas chivas de donde yo digo van los zombies felices, son oficinistas sin conciencia. Creo que representan a estos tiempos, ¿no?, de estupidización, ¿no? Entonces, ahí, ¿no?, como en esa inercia de que necesitan festejar, claro, viven agobiados, ahora ya no hay derechos laborales, trabajan de más, entonces necesitan una válvula de escape como sea, ahí como donde haya fiesta, trago, ya es suficiente, ¿no? Entonces, ahora por lo menos veo complacido la decadencia en lo que ha derivado de esta celebración infame. Bueno, pues esta decadencia que justamente está por aquí cerca del sector y la que también podemos admirar. Bueno, decía, muchísimas gracias, nos veremos en una próxima. Gracias a toda la gente, a Marquito y a Ivonne. Muchísimas gracias, nos vemos. Marquito. Marquito.